este video hablaremos acerca de la NIC número 32 y citaremos algunos ejemplos. El objetivo de esta norma es establecer principios para presentar los instrumentos financieros como pasivos o patrimonio y para compensar activos y pasivos financieros. Ella aplica la clasificación de los instrumentos financieros desde la perspectiva del emisor en activos financieros, pasivos financieros e instrumentos de patrimonio, en la clasificación de los intereses, dividendos y pérdidas y ganancias relacionadas con ellos, y en las circunstancias que obligan a la compensación de activos financieros. Los principios de esta norma complementan los relativos al reconocimiento y medición de los activos y pasivos financieros, de la NIC 39, instrumentos financieros, reconocimiento y medición, y a la revelación de información sobre ellos en la NIC 7, instrumentos financieros, información a revelar. El emisor de un instrumento financiero lo clasificará en su totalidad o en cada una de sus partes integrantes en el momento de su reconocimiento inicial, como un pasivo financiero, un activo financiero o un instrumento de patrimonio, de conformidad con la esencia económica del acuerdo contractual y con las definiciones de pasivo financiero, de activo financiero y de instrumento de patrimonio. El emisor de un instrumento financiero no derivado evaluará las condiciones de este para determinar si contiene componentes de pasivo y de patrimonio. Estos componentes se clasificarán por separado como pasivos financieros, activos financieros o instrumentos de patrimonio. A continuación, mi compañera Mariela Ríos hablará acerca de qué es un instrumento financiero. Un instrumento financiero es cualquier contrato que dé lugar simultáneamente a un activo financiero en una entidad y a un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio en otra entidad. Un activo financiero es cualquier activo que sea efectivo, un instrumento de patrimonio de otra entidad, un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad o a intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra entidad en condiciones que sean potencialmente favorables para la entidad o un contrato que será o podrá liquidado utilizando instrumentos del patrimonio propio de la entidad y sea un instrumento no derivado según el cual la entidad está o puede estar obligada a recibir una cantidad variable de sus instrumentos de patrimonio propios o un instrumento derivado que será o podrá ser liquidado mediante una forma distinta al intercambio de un importe fijo de efectivo o de otro activo financiero por una cantidad fija de los instrumentos de patrimonio propio de la entidad. A estos efectos, los instrumentos de patrimonio propio de la entidad no incluyen los instrumentos financieros con opción de venta clasificados como instrumentos de patrimonio de acuerdo con los párrafos 16A y 16B, instrumentos que imponen una obligación a la entidad de entregar a terceros una participación proporcional de los activos netos de la cantidad A solo en el momento de la liquidación y se clasifica como instrumento de patrimonio, de acuerdo con los párrafos 16C y 16D, o los instrumentos que son contratos para la recepción o entrega futura de instrumentos de patrimonio propio de la entidad. A continuación, mi compañero Ronald Now. Un pasivo financiero es cualquier pasivo que sea una obligación contractual de entregar efectivo u otro activo financiero a otra entidad, de intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra entidad en condiciones que sean potencialmente desfavorables para la entidad. Un contrato que será o podrá ser liquidado utilizando instrumentos de patrimonio propio de la entidad, ya sea un instrumento no derivado, según el cual la entidad estuviese o pudiese estar obligada a entregar una cantidad variable de los instrumentos de patrimonio propio o un instrumento derivado que será o podrá ser liquidado mediante una forma distinta al intercambio de un importe fijo de efectivo o de otro activo financiero por una cantidad fija de los instrumentos de patrimonio propio de la entidad. A estos efectos, los instrumentos de patrimonio propio de la entidad no incluyen los instrumentos financieros con opción de venta, clasificados como instrumentos de patrimonio que imponen una participación proporcional de los activos netos de la entidad
solo en el momento de la liquidación, de acuerdo con unos párrafos de 16C y 16D, o los instrumentos que son contratos para la recepción o entrega futura de instrumentos de patrimonio propio de la entidad. Como excepción, un instrumento que cumpla la definición de un pasivo financiero se clasificará como un instrumento de patrimonio si tiene todas las características y cumple las condiciones de los párrafos 16A y 16B o de los párrafos 16C y 16D. A continuación, mi compañera Yalitza Toro. Instrumento de patrimonio es cualquier contrato que ponga de manifiesto una participación residual en los activos de una entidad, después de haber deducido todos sus pasivos. Un instrumento financiero puede obligar a la entidad a entregar efectivo u otro activo financiero, o bien a liquidarlo como si fuera un pasivo financiero, en caso incierto, o bien en función del resultado de una circunstancia incierta, que estén fuera del control tanto del emisor como del tenedor del instrumento, como por ejemplo, los cambios en un índice bursátil de acciones, en un índice de precios al consumo, en una tasa de interés o en determinados requerimientos fiscales, o bien en los niveles futuros que alcancen los ingresos de actividades ordinarias del emisor, su resultado neto o su razón de deuda a patrimonio. El emisor de este instrumento no tiene derecho incondicional de evitar la entrega de efectivo u otro activo financiero, ni la liquidación del instrumento, tal como si fuera un pasivo financiero. Por lo tanto, será un pasivo financiero para el emisor, o al menos que la parte de la cláusula de liquidación contingente que pudiera exigir la liquidación en efectivo o en otro activo financiero. En otro caso, de una forma similar a cómo se liquiden los pasivos financieros, no fuera genuino, o solo en caso de liquidación del emisor puede requerirse que éste liquide la obligación en efectivo o con un activo financiero, o en otro caso de una forma similar a cómo se liquiden los pasivos financieros. C. El instrumento reúne todas las características y cumple con las condiciones de los párrafos 16A y 16B. Los dividendos y las pérdidas y ganancias relativas a un instrumento financiero o a un componente del mismo, que sea un pasivo financiero, se reconocen como ingresos o gastos en los resultados del ejercicio. Las distribuciones a los tenedores de un instrumento de patrimonio serán cargadas por la entidad directamente contra el patrimonio, por una cuantía neta de cualquier beneficio fiscal relacionado. Los costos de transacción que correspondan a cualquier partida del patrimonio se tratarán contablemente como una deducción del patrimonio, por un importe neto de cualquier beneficio fiscal relacionado. Un activo y un pasivo financiero serán objeto de compensación de manera que se presente en el estado de situación financiera su importe neto cuando la entidad, letra A, tenga el momento actual el derecho exigible legalmente de compensar los importes relacionados y tenga la intención de liquidar por el importe neto o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente. A continuación les daré un ejemplo. El ejemplo se trata sobre el pago de dividendos obligatorios con un porcentaje fijo. El ejemplo dice así: una entidad emite acciones con un valor a la par de $100 cada una. Las acciones preferidas no son reembolsables, pero obligan a la entidad a hacer un pago anual de dividendos equivalente al 8% del valor de la par de la acción. No existen elementos típicos asociados al patrimonio, como la posibilidad de distribuir dividendos de acuerdo a la decisión que tome la entidad. Bueno, este ejercicio se lo resuelve de la siguiente manera. Las acciones preferidas serán clasificadas como pasivos financieros, ya que la entidad tiene una obligación contractual de pagar una cantidad fija de dividendos en el futuro.
Esto significa que estos dividendos deben ser tratados como un pago de interés y serán incluidos como un gasto dentro del estado de resultados integrales.